Y el tema de la predicación es: ¿qué pasa cuando nos apartamos de Dios? ¿Qué pasa cuando nos apartamos de Dios? Lamentaciones capítulo 1, verso número 1 al 10. Dice la palabra así: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban le han menospreciado porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Amén y amén. Tenga la felicidad, hermanito, colóquese cómodo. Ok, amados, este libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías. Y este libro de Lamentaciones precisamente está lamentando el profeta lo que le está aconteciendo a la nación de Israel, específicamente a la ciudad de Jerusalén, la capital de la nación. El pueblo amado por Dios. A ver, diga conmigo: el pueblo amado por Dios. ¿Sabe que un día qué le pasó a este pueblo, hermano? Sencillamente este pueblo amado por Dios se apartó de Dios. Dios lo amaba, Dios lo había prosperado, Dios lo había bendecido, Dios había estado con este pueblo por años siempre, pero este pueblo decidió un día, siendo el amado pueblo de Dios, decidió apartarse de Dios. Y hermanos queridos, como consecuencia de ese apartar de Dios, vino una invasión, y los babilonios invadieron en el año 586 antes de Cristo, invadieron a la nación de Israel e invadieron Jerusalén. Y hermanos queridos, ahora comienza un tiempo muy terrible, muy difícil, diga doloroso, para la nación de Israel, para Jerusalén. Y yo quiero en esta hora hacer un paralelo, hermanos, y conocer a través de las consecuencias de apartarse de Dios que vivió Israel, las consecuencias que los amados hijos de Dios van a tener si se apartan de Dios. A ver, ¿dónde están los amados hijos de Dios? Levanten la mano. A ver, diga conmigo: yo soy. A ver, no los escucho. Yo soy el amado hijo de Dios. Hermanos, mire, Jerusalén, la amada hija de Dios, Israel, la amada hija de Dios. Y sin embargo, hubo consecuencias tenaces, porque ella un día decidió apartarse de Dios. ¿Sabe una cosa? Dios nos ama. Y Dios nos ama con todo su corazón. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos pueden sentir el amor de Dios? ¿Cuántos lo pueden sentir? Pero ¿sabe una cosa? Dios nunca nos va a obligar a estar con Él. Eso tiene que nacer de cada uno de nosotros. Mire, yo amo a mi esposa,
Y a mí nadie me puede obligar a estar con ella. Eso tiene que nacer de mi corazón. Amén. Igualmente tiene que nacer del corazón de cada uno el estar con Dios y permanecer con Dios. Amén. Él nos ama. Ahora, sencillamente, si nosotros tomamos la decisión y nos apartamos de Él, indudablemente Dios sufre. Porque la Biblia me dice que Dios sufre cuando un hijo se aparta de Él. Inclusive la Biblia dice que Dios llora, pero Dios lo deja. Y cada persona recibirá las consecuencias por estar apartada de Dios. Y hermanos queridos, la primera consecuencia que recibió la nación de Israel, ¿sabe cuál fue? La soledad. ¿Cuál fue, hermanos? La soledad. Ahí dice soledad, y ahí vemos una persona totalmente sola. Amén. El versículo número 1 de Lamentaciones que leímos dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Hermanos queridos, Israel era una ciudad populosa. Del mundo entero venían a Jerusalén a ver esa ciudad. Amén. Israel el país, Jerusalén la ciudad grande entre las naciones. Era una hermosura, señora de provincias. Pagaban tributo, impuestos a esa ciudad. Amén. En la historia hubo épocas, hermano, en que reyes vinieron a Jerusalén, porque Jerusalén era tan supremamente hermosa la ciudad. Era un centro de comercio, un centro maravilloso, que tenían que venir a ver con sus propios ojos la grandeza de esta ciudad. Nosotros encontramos como la reina de Saba, como Merodach, el hijo del rey de Babilonia, vino, amén, porque tenía que ver con sus propios ojos esa grandeza. Pero ahora nos está diciendo este versículo número 1 que esa ciudad ha quedado sola. Amén. Dice, como viuda hecha, tributaria. En otras palabras, antes le pagaban impuestos, ahora ella tenía que pagar impuestos. En el versículo número 2, al final dice, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. ¿Cuántos de ustedes han conocido la historia del hijo pródigo? A ver, levante la mano. Amén. Un día el hijo pródigo decidió decirle al papá: ¿sabe qué, papá? Deme mi herencia porque me voy de su lado. Ya no quiero estar más con usted. Y el papá, me imagino que le dijo: ¿pero por qué te vas? Yo te amo. Amén. Yo te quiero dar todo, papá. Ya no quiero estar. Me cansé de aburrirme, me desesperé de estar en la vida que usted me da. Quiero ir a vivir mi vida loca a mi acomodo. ¿Y sabe qué hizo el padre? El padre le dio la parte de la herencia que le correspondía, y ese muchacho se fue. Y dice la palabra que se fue a tierras lejanas, bien lejos del padre. Ay, estoy aburrido ya, bien lejos. Y dice la escritura que este joven allá lejos comenzó a vivir perdidamente. A ver, diga conmigo: a vivir perdidamente. A emborracharse, mujeres, droga, a vivir la vida loca. Y hermano, le llegaron muchos amigos, pero amigos del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Le llegaron amigos porque tenía con qué. Haga así, diga, tenía con qué. Pero resulta que un día eso se va a acabar. ¿Y sabe qué pasó con los amigos? Todos se fueron, porque no son realmente amigos. Amén. Hermanos, esta gente con un interés creado, cuando se acabó el dinero, se fue. Y ahora dice la escritura que ese muchacho se encontró solo, sin una moneda de centavo, y ahora le tocó irse a poner a trabajar y no le daban empleo en ninguna parte. ¿Y sabe qué terminó haciendo? Cuidando cerdos. Y era tal la situación que tenía que comer lo que comían los cerdos. Amén. Porque no había quien le diera algo más. ¡Wow! Tenaz. A ver, diga conmigo: el pecado me lleva a la soledad. Me lleva a la soledad. Dígalo, pero dígalo fuerte: el pecado me lleva a la soledad. ¿Usted sabe cuál era la mayor soledad que lleva el pecado? Es la soledad de la presencia de Dios, la ausencia de la presencia de Dios. Hermano, la presencia de Dios nos trae paz. ¿Cuántos dicen amén? La presencia de Dios es para nosotros la provisión de cada día. Hermano, Dios no trae, Él no trae bendición, Él es la bendición. Y cuando la presencia de Dios está, nada nos falta. ¿Cuántos dicen amén? Hay paz, hay gozo, tenemos alimento, tenemos protección. Dios nos cuida. A ver, diga conmigo: Dios me cuida. Pero ¿sabe qué le pasó a la nación de Israel? Porque la nación decidió apartarse de Dios, Dios se apartó de la nación. Cuando los hijos de Dios deciden apartarse de Dios, tristemente quedan solos.
porque la presencia de Dios se va de la vida. A ver, todos digan conmigo, Dios es santo. Dios es santo. Y un Dios santo Y un Dios santo. jamás podrá vivir en medio del pecado. Amén. Jamás. Amén. Ahora, hermano, no solo Dios se aparta de ellos, sino los hermanos cristianos también. Ahora, no es que los cristianos nos queramos apartar de una persona que esté viviendo en pecado. No, es que ya no hay comunión. Porque entonces, hermano, esa persona comienza a hablar otro idioma. Entonces comienza a hablar vulgaridades, todo de doble sentido, todo pesadez, todo fastidioso. ¿Cuántos dicen amén? Y ya no hay comunión. Yo quiero hablar de Cristo, yo quiero hablar de la palabra, yo quiero hablar de una vida alegre, de una vida sana, pero Él quiere hablar de todo lo contrario. Amén. No hay comunión y termina quedándose solo. Amén. Y sabe una cosa, ya lo dije, el mundo mismo le da la espalda, porque el diablo paga mal a quien bien le sirve. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, un día, por haber depositado su amistad con el enemigo, un día hasta los mismos inconversos le darán la espalda y le traicionarán. Digan amén. El segundo resultado es, por apartarse de Dios, es el llanto amargo. A ver, digan conmigo, llanto amargo. Y vamos a leer el versículo número 2 y el verso número 16. Bueno, no todo, vamos a leer una parte. Dice el versículo número 2: amargamente llora en la noche, sus lágrimas están en sus mejillas, no tiene quien lo consuele de todos sus amantes. Verso 16: por esta causa lloró, mis ojos y mis ojos fluyen de aguas, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Hermano, mire qué le pasó a la nación de Israel, qué le pasó a la ciudad de Jerusalén. Dios se apartó y la ciudad comenzó a experimentar una gran tristeza. Comenzó a experimentar cosas que nunca esa ciudad, ese país había experimentado. Y trajeron gran luto, trajo un sufrimiento interior en cada persona de esa nación terrible, que llegó a un lloro amargo. Amén. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó cuando Pedro negó al Señor? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué dice? ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Y luego dice que después de haberlo negado 3 veces, Pedro se apartó. No fue Jesús quien se apartó, fue Pedro. Y apartado, lloró amargamente. Amén. Amargamente. Hermanos queridos, los resultados de apartarse de Dios es un llanto amargo. Amén. Yo le digo una cosa, tal vez, hermano, usted puede decir, no, yo no voy a llorar, una persona muy dura, amén. Pero quiero decirle algo. En el interior de una persona apartada de Dios no puede haber alegría ni gozo, porque el gozo y la alegría son propias de la presencia de Dios. Amén, amén. Santo. No puede existir alegría. Aleluya. Porque la gente tiene que tomar alcohol o drogarse para tener un momento de alegría, supuesto gozo. Amén. ¿Por qué? Hermanos, porque no tienen la presencia de Dios. Porque dice la palabra que donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Amén. Diga, la fuerza del Señor es el gozo. Amén. Amén. Mi gozo es la fuerza del Señor. Amén. Y hermano, el apartarse de Dios roba a la persona el gozo y la alegría. Un buen ejemplo es David. Ahí en el Salmo 32:3, mire lo que dice el rey David. David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir cada día. ¿Saben una cosa, hermanos? El rey David un día se apartó de Dios. Y la palabra dice que el rey David comenzó tal sentimiento por dentro de angustia, tal dolor, tal llanto, que dice que sus huesos se estaban envejeciendo. Mire, hermano, la vida fuera de la presencia de Dios no es vida. Amén. Por eso Dios pide a su pueblo que permanezca en la presencia de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A ver, dígale que está a su lado: permanece en la presencia de Dios. Hermano, David deseaba en medio de toda esta amargura tener el gozo y tener la alegría que antes tuvo. El Salmo 51:8 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. El Salmo 51:12 que está ahí dice: vuélveme el gozo de tu salvación.
Hermanos queridos, si nos apartamos de Dios, quiero decirle algo, vamos a llorar tremendamente, porque aflicciones van a venir. Amén. Ahora dígale que está a su lado, pero dígaselo de verdad. Dile, si tú te apartas de Dios, vas a vivir solo. Y si te apartas de Dios, vas a llorar amargamente. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos creen que Dios es nuestra compañía? ¿Cuántos creen que Él es la paz y la vida? ¿Cuántos creen que Él es la felicidad? A ver, diga conmigo, en Dios hay gozo. A ver, pero grítelo, en Dios hay gozo. Él es nuestra alegría, hermano, aleluya. Pero hay un tercer punto que vivió esta nación, hermano, y es el resultado de apartarse de Dios, y es la esclavitud. ¿La qué, hermanos? Verso número 3 de Lamentaciones capítulo 1 dice: Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Hasta ahí. El verso número 5 voy a leer al final. Dice: sus hijos fueron en cautividad, esclavitud delante del enemigo. El verso número 18 voy a leer al final. Dice: mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Escúcheme, hermano, cuando los babilonios entraron a Israel, los babilonios, hermanos, hicieron estragos, destruyeron literalmente la nación entera, la destruyeron. Y hubo una mortandad tan impresionante, y los que no mataron, ¿sabe qué pasó? Se lo llevaron esclavos, se lo llevaron. ¿Ya dónde se lo llevaron? A Babilonia. Amén. Y hermano, no respetaron clases sociales, no respetaron a nadie. Se llevaron desde sacerdotes, se llevaron la familia real, se llevaron el pueblo y se lo llevaron a una esclavitud. A ver, recuerden, ¿por qué vino esto a la nación de Israel? ¿Por qué vino esto? Se alejaron de Dios. ¿Por qué vino esto? A ver, todos digan, porque se apartaron de Dios. ¿Por qué vino esto? Porque se apartaron de Dios. ¿Por qué vino esto? Porque Porque se se apartaron. apartaron de Dios. Hermano, no solo vino la soledad, no solo vino el llanto, vino también la esclavitud. Amén. Vino también la esclavitud. Pero notes el contraste, hermano. Amén. Escuche esto: cuando estamos con Dios hay libertad. Pero lejos de Dios hay esclavitud y servilismo. A ver, diga conmigo, cuando yo estoy con Dios, Cuando yo estoy con Dios, hay libertad. hay libertad. Amén. Pero lejos de Dios Pero lejos de Dios, hay esclavitud. hay esclavitud. Hermano, mire, la nación de Israel cuando estaba con Dios eran los señores. Amén. Ya, santo. La nación de Israel cuando estaba con Dios, cada persona valía tanto. Decir en esa época que era judío, wow, hermano, eso era, amén, porque eran señores. Ahora resulta que esos señoríos, porque se apartaron de Dios y fueron invadidos, fueron llevados a esclavitud, el señorío se acabó, ya no eran señores, ahora eran ¿qué? Esclavos. A ver, diga esclavos, ahora eran ¿qué? Antes tenían quien les sirviera. Amén. Sí, ahora ellos eran ¿qué? Los servidores. Los sirvientes. Amén. Hermano, la cosa cambió totalmente. Amén. Mire, el panorama cambió totalmente. Amén. Y yo quiero decirle algo, hermanitos. Nosotros encontramos un ejemplo en Sansón. ¿Ok? En Jueces capítulo 16, 21, si usted quiere, háblalo, y si no, escuche. Ustedes saben quién era Sansón. Sansón era un juez de la nación de Israel, un hombre que había sido escogido por Dios. Dios lo había escogido para que Sansón, en cierta manera, sin ser un rey, no había reyes en esa época, gobernara la nación, era el juez. En esa época los jueces fueron destinados por Dios para hacer un tipo de gobierno a la nación. Y no solo eran los que gobernaban, sino también eran profetas y también eran jueces. Amén. Y Sansón fue escogido por Dios. Ahora, era un hombre amado por Dios. ¿Cuántos creen que Dios amaba a Sansón con todo su corazón? ¿Usted cree que Dios amaba a Sansón? Ok. Dios le dio a él una fuerza impresionante. Y ustedes ya conocen la historia. Sansón se puso a jugar con el pecado. Diga conmigo, se puso a jugar con el pecado.
Un día se le apareció una Dalila, y esa Dalila lo volvió loco. Aunque era una filistea, Dios le había dicho: no te juntes con filisteas. A ver, mujeres, díganle a los varones que están por ahí, díganle: no te juntes con filisteas. No se junte con filisteas. Amén. Ay, no lo están haciendo, mujeres. ¿Qué pasó? Es que ya están. Ok. Y hermano, se le juntó esta mujer. ¿Y sabe qué pasó con Sansón? Sencillamente él comenzó a hacer cosas que por más amor que Dios le tuviera, Dios se iba a apartar de él. Resulta que Sansón, hermano, comenzó a dormir no solo con esa Dalila, sino con todas las mujeres que se encontraban. Se volvió un sinvergüenza. Amén. Y se acostaba con toda mujer que se encontraba. Y Sansón comenzó a pegarse todos los días unas borracheras. Y Sansón comenzó a hacer cosas que aún llegó a comer cosa muerta. Sansón era nazareo. Y los nazareos eran en esa época consagrados a Dios desde bebés. Y hermanos, no podían tocar cosa muerta. Y no podían comer X cosas, y tenían que vivir una vida, amén, diferente, consagrada a Dios. Pues Dios amaba a Sansón con todo su corazón, pero Dios un día dijo: Sansón, lo lamento, bye bye, tú te fuiste de mí, yo me aparto de ti. Y resulta que un día le llegaron allá, estaba acostado en las piernas de Dalila, feliz. ¿Y sabe qué hizo esta mujer? Sabía que en su cabello radicaba la fuerza. ¿Y sabe qué hizo esta mujer? Le cortó el cabello. Amén. Y llegaron los filisteos, y Sansón se paró como siempre lo hacía, y fue a coger el primero, y ya no pudo, ya no tenía fuerza. Hermano, lo cogieron. ¿Y sabe qué hicieron de este hombre? Diga conmigo: le sacaron los ojos. A ver, diga: le sacaron los ojos. Lo llevaron, lo encadenaron y lo pusieron a hacer lo que hacían las bestias. ¿Sabe qué ponían bestias? Con un molino, amén, y la bestia tiraba del molino para moler. A eso pusieron a Sansón. Y el pueblo, los filisteos, se reunieron y se burlaban de él todos los días. A ver, diga: ahora ya no era el juez, ahora era la burla. Amén. Perdió su libertad, vino a ser un esclavo. Eso le pasó a Sansón. ¿Cuántos quisieran vivir la misma experiencia de Sansón? No, Dios nos guarde. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Corintios 3:17, ¿qué dice ahí? A ver, lean todo. Segunda de Corintios 3:17 dice: porque donde está el Espíritu del Señor, ¿qué? Allí hay libertad. Querida iglesia, si Dios está con nosotros, hay libertad. A ver, digan todos conmigo: si Dios está conmigo, hay libertad. ¿No los escucho? Mire, el apóstol Pablo le da este consejo, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Saben algo, querida iglesia? Porque Dios está con nosotros, somos libres. Amén. Pero ¿qué pasa si nosotros nos apartamos de Dios? ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pablo? Si usted se aparta de Dios, usted va a estar otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Señor. Usted otra vez va a ser un esclavo. Amén. A ver, dígale que está a su lado, por favor: no sea esclavo otra vez. Quiero decirles, hermanos, que hay una serie de esclavitudes que van a venir a nuestras vidas, de las cuales hemos sido ya libres. A ver, todos los libres digan un amén. Los libres digan un amén. Aleluya. ¿Sabe una cosa, hermano? Van a venir nuevamente la esclavitud de los vicios. Va a venir otra vez. Y vendrá el alcohol, vendrá la droga, vendrá el tabaco, vendrá el juego, vendrá el azar. Ok. Va a venir la esclavitud sexual. Amén. Hermanos, déjame decirle una cosa: en nosotros hay una naturaleza de pecado. Todos nosotros tenemos esa naturaleza de pecado. Ahora Dios nos ha dado a nosotros el poder de sujetar esa naturaleza de pecado. Pero cuando Dios se aparta de nuestras vidas, el poder se va. ¿Y sabe qué hace la naturaleza de pecado? Hace esto, crece y nos domina. A ver, póngase la mano aquí y diga: la naturaleza de pecado me dominará. Y hermano, volvemos nosotros a ser esclavos de nuestra propia carne. ¿Usted ha conocido a alguien que sea esclavo de su propia carne?
Oh, yo he conocido mucha gente que es esclavo de su propia carne. Amén. Mi carne me pide, amén, que tengo que hacer esto y no puedo parar de comer, no puedo parar de fumar, no puedo parar de buscar sexo ilícito, no puedo parar, no puedo, amén. Tengo que decir siempre esto, no puedo. He cogido un carácter, ¿saben una cosa, hermanos? Los psicólogos llaman a esto fijaciones. Digan la palabra fijaciones. Y hermanos, los seres humanos se vuelven esclavos de hábitos, de vicios o de fijaciones. ¿Usted no ha escuchado esta frase? Es que esa mujer me volvió a mí loco. Oye, una mujer no es la esposa. Ojalá la esposa la volviera loco. Digan, amén, tenga la fijación, pero por la esposa. Amén, mi amor, amén. Pero hermano, no. Otra mujer cualquiera. Y hermano, se le mete al hombre una fijación, o se le mete a la mujer una fijación. Y hermano, esa fijación no es otra cosa que una esclavitud. Amén. Ahora, esa esclavitud va a venir si nosotros nos apartamos de Dios. ¿Ustedes van entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Amén. Miren la importancia, hermano. A ver, levante su mano derecha al cielo y diga esto conmigo. Yo soy libre. Pero dígalo de verdad, diga, yo soy libre porque Dios está conmigo. Diga, yo soy libre porque Dios está conmigo. Pero ¿qué pasa si tú te apartas de Dios? ¿Qué pasa si te apartas de Dios? La libertad que ya Jesús ha conseguido para ti se va a perder. Y tú vuelves a quedar esclavo, esclavo de ti mismo, de tus pasiones, esclavo de esa corriente del mundo. A ver, diga conmigo, la corriente del mundo me va a arrastrar. La corriente del mundo me va a arrastrar. Y esclavo del diablo. ¿Quiere que le diga una cosa? Antes de nosotros ser cristianos éramos esclavos del diablo. Hacíamos lo que el diablo se le daba la gana que hiciéramos, hermano. El diablo decía, quiero que haga esto, y corríamos. Métete a un bar y emborrado. Oh, sí, sí, al bar. Amén. Mira a esa y háblale. Oh, sí, sí. Ok, quiero que te vayas y botes todo tu dinero en una tienda tomando cerveza, jugando en el casino. Ve, bota el dinero. Y allá íbamos, hermano. ¿O no? Éramos esclavos del diablo, éramos esclavos del mundo, éramos esclavos de nosotros. Pero Dios nos ha dado la libertad. A ver, todos los que son libres digan un amén. Todos los que son libres digan un gloria a Dios. Somos libres, pero esa libertad está condicionada a vivir con Dios. Si nosotros nos apartamos de Dios, dice Pablo, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y por favor, no te apartes de Dios. No te apartes, porque estarás otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Gloria al Señor. Ahora, hay una cosa peor que eso. A ver, diga, hay todavía algo peor. Hay algo peor. Y es que si tú te apartas de Dios, el diablo no solo te va a esclavizar a ti. Levante la mano a los que son papás y mamás aquí. Diga conmigo, si yo me aparto de Dios, no solo el diablo me esclaviza a mí. Diga, el diablo va a esclavizar a mis hijos. Mi generación. Generaciones venideras. Wow, ¿usted ha entendido la seriedad? A ver, diga otra vez, no solo el diablo me esclaviza a mí, No solo el diablo me esclaviza a mí, sino el diablo va a esclavizar a mis hijos. sino el diablo va a esclavizar a mis hijos. Mire, ¿qué le pasó a la nación de Israel? Verso número 5. Y el verso número 18. Voy a leer, dice, verso 5 al final dice. Lamentaciones. Sí, Lamentaciones capítulo 1. Estamos en el capítulo 1 de Lamentaciones. No se pierda de ahí. Amén. Dice la palabra, sus hijos, mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Amén. En cautiverio. Wow. Hermanos, no solo el diablo va a tomarnos en cautiverio a nosotros, sino tomará en cautiverio a sus hijos. Escúcheme, miren. Si usted se aparta de Dios y comienza a vivir apartado de Dios, ¿quiere que le diga a usted qué va a ver hacer a sus hijos? ¿Quiere que les cuente la triste película de lo que va a pasar si usted se aparta de Dios? Un día su hijo le va a llegar fumando. ¿Y tú qué haces fumando? ¿Qué fumas tú?
Cállate que yo ya tengo 18 años. Yo puedo hacer lo que quiera. Ah, ¿no fumas tú? ¿No veo a mi papá fumando todos los días? ¿Por qué me reclamas que no fume? De pronto le llega por ahí medio tomadito. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Dónde estabas? ¿Tú qué me reclamas a mí? ¿No están todas esas botellas allá en el bar de la casa? ¿Por qué no abrimos la nevera a ver y miramos? ¿No están todas esas cervezas ahí? ¿Tú qué me reclamas a mí? Y hermano, cuando nos demos cuenta, nuestros hijos van a comenzar a vivir en una esclavitud porque tú le entregaste tu libertad y la libertad de ellos al diablo. A ver, papás, digan conmigo, yo soy. Yo soy. No los escucho. Yo soy. Digan todos, yo soy, padres y madres. Digan, yo soy el sacerdote, la sacerdotisa de mi hogar. Aleluya. Hermano, y como sacerdotes del hogar, nosotros debemos influenciar a nuestros hijos. Si usted es sacerdote, usted es libre y va a traer la libertad a sus hijos. Digan amén. Mire, gloria al Señor, yo nunca he visto ni tomar ni fumar, ni a Catherine, ni a Jessica, ni a David. Y doy gloria a Dios por eso. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque ellos nunca nos vieron a nosotros tomar ni fumar. Y si no, hermano, ellos hubieran caído en esa esclavitud. Amén. Pero levante la mano al cielo y diga, ya Cristo me hizo libre. A ver, levante su mano y alabe al Señor. Diga, ya Él me hizo libre. Hermano, por favor, en el nombre de Jesucristo, yo le ruego, le invito, le ruego, mantenga a Dios en su vida. A ver, dígale que está a su lado, mire, te ruego, no te apartes de Dios. Vas a caer en la esclavitud. Y vas a hacer que tus hijos caigan en la esclavitud. Hermano, terrible. Pobrecita esta gente que fue llevada a Babilonia. Imagínate que eran todos, tenían una libertad tan hermosa, era tan hermosa la gente, el pueblo, la hermosura de ese pueblo. Hermanos queridos, eran señores. Y ahora resulta que se encuentran esclavos. ¿Usted sabe qué pasó con la generación que nació? Ya nacieron en esclavitud. A ver, ponga la mano aquí y diga, comenzaron a crecer. Comenzaron a crecer Con mente de esclavos. Ahora, vaya y sáquele a un esclavo de su mente que ya no es esclavo. Imagínate que Moisés sacó 2 millones de hebreos que eran esclavos en Egipto por 430 años. Y hermano, los sacó de Egipto. Ahora, ¿pudo Moisés cambiar la mentalidad de esclavos de esa gente? Hasta que uno murió. No. Diga, toda la generación que salió de Egipto tuvo que morir en el desierto. Menos Josué y Caleb. Solamente diga, de 2 millones, solamente 2. 2 personas. Incluyendo, solamente 2 personas, incluyendo al mismo Moisés, que no pudo entrar a la tierra prometida. Diga, la mente de esclavo. La mente de esclavo. Es muy difícil de quitar. Papá, cuidado con su hijo. Tal vez en este momento su hijo tenga mente de esclavo. Bueno, no aquí, porque aquí estamos todos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuidado, hermano, cuidado. Porque muchos padres jamás podrán sacar la mentalidad de esclavo de sus hijos. Porque un día se esclavizaron porque tú te apartaste de Dios. Cuarta cosa, hermanos, que le pasó a la nación de Israel. Lean conmigo esa palabra, diga degradación. Degradación. Digan todos, degradación. Ustedes si ven esa fotografía, ¿qué es esa fotografía, hermano? Un lugar reseco. Antes era fértil, antes era hermoso, había un árbol precioso ahí, pero ahora mire, todo seco, todo rasgado, todo sin vida, ya no hay árbol, ahora son raíces muertas lo que hay ahí. Lean conmigo eso en voz alta, ¿qué dice? Perdió su gloria, perdió su grandeza, perdió su autoridad, perdió su atractivo. Eso le pasó a la nación de Israel. ¿Sabe por qué? Porque se apartó de Dios. La nación de Israel, Jerusalén, perdió su gloria, su grandeza, su autoridad y su atractivo. El verso número 6 dice, versículo número 6 dice, desapareció de la hija de Sión toda su hermosura.
Hermanos, si usted lee el libro de Lamentaciones, fue escrito por el profeta Jeremías. Es un libro que ocasiona tristeza, llanto, porque encontramos la degradación total de la nación de Israel, de Jerusalén, y la degradación total de un hijo de Dios cuando se aparta de Dios. Amén. Hay una degradación total. Amén. En el versículo número 7, al final, ¿sabe que encontramos a Jerusalén? Recordando y añorando. A ver, diga, recordando y añorando los tiempos pasados, porque los tiempos pasados, cuando estaban con Dios, eran una delicia. Ahora digan conmigo, los tiempos pasados para la nación de Israel eran una delicia. Voy a leerle rápido el versículo 7. Dice, al final dice: se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y también de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. ¿Saben una cosa? Jerusalén antes estaba arriba, ahora está abajo. A ver, todos hagan así. Diga, antes estaba arriba, ahora está abajo. Diga, antes eran príncipes, ahora sirvientes. Antes eran señores, ahora son esclavos. Escuchen. Un sociólogo llamado Robert Dugdale, un sociólogo, él hizo un estudio. Amén. Comparó dos familias. Ok. Y tomó un ejemplo que nos hace ver la degradación por causa de apartarse de Dios. Escuche esto. Él tomó la primera familia, que se llama la familia Jux. Se escribe Jukes, Jux. Ok. Primera, nunca hubo ningún principio cristiano en esta familia. Jamás fueron cristianos. Vivieron siempre apartados de Dios. Iban a una religión, pero una cosa es estar en una religión y otra es estar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Y el pecado se practicó en esta familia como algo normal. Mire esta familia. En 5 generaciones hubo 1200 personas en la familia. Ok. De esas 1200 personas, ninguna tuvo educación ni aún mediana. O sea, llegaban siempre a la primaria, pero nunca seguían de ahí. Segundo, 20 aprendieron un oficio. De 1200, solo 20 aprendieron un oficio. 10 de ellos lo aprendieron en la cárcel. Segundo, 310 de estos 1200 de esta familia, en 5 generaciones, 310 fueron limosneros de profesión y fueron sostenidos por los asilos para los pobres. 300 de ellos murieron en la infancia por falta de cuidado y condiciones genéticas. 50 de las mujeres de esta familia fueron prostitutas. 400 hombres de esta familia destruyeron enteramente su salud con alcohol y enfermedades venéreas. 7 fueron asesinos. 60 fueron ladrones profesionales. 130 convictos de varios crímenes. Le hago una pregunta. ¿Fue una familia ejemplar o una familia de degradación? Degradación. ¿Cuántos creen que de degradación? Pero lo comparó con la familia de un pastor, el predicador John Edwards. Amén. Contemporáneo, las dos familias. Y hermano, este pastor, John Edwards, en las mismas 5 generaciones fueron 1000 personas. 1000 personas. Escuche la estadística de la familia de este hombre, de John Edwards. Dice: ninguno jamás estuvo en la cárcel. Aleluya. Ninguno de estas 1000 personas jamás pisó una cárcel. Segundo, nunca se conoció de que alguno hubiera caído en algún vicio ni escándalo público. Jamás. De estas 1000 personas en 5 generaciones. 285 recibieron títulos universitarios. 65 fueron profesores y directores de universidades y seminarios bíblicos. La gran mayoría de ellos murieron siendo viejos. Amén. Qué tristeza cuando la gente muere a los 18 o 20 años, una edad que no tiene que morir. ¿Sabe que no es el plan de Dios que nadie muera joven? Es que pasa eso. Se degradan
y caen en cautiverio del enemigo, y el enemigo hace lo que quiera con ellos. Amén. Pregunto, ¿usted cree que esta fue una familia de exaltación? Amén. ¿O una familia de degradación? Exaltación. ¿Cuántos creen que fue de exaltación? Levanten la mano. Amén. Ahora, ¿cuál es la razón de que una familia fue de degradación y la otra de exaltación? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón? Sean creyentes. Diga, nunca se apartaron de Dios. Diga, una familia jamás se apartó de Dios. La otra familia siempre vivió apartada de Dios. Entonces yo le hago una pregunta a usted, hermano. Le hago una pregunta. ¿Cómo quiere usted vivir? ¿Cómo quiere que sean sus 5 generaciones venideras? ¿Como la familia Edwards o como la otra familia? ¿Cuántos quieren como la familia Edwards que nunca se apartaron de Dios? Amén. Hermano, escúcheme, escúcheme. Yo creo que el Espíritu Santo nos está hablando claro. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, una familia apartada de Dios pierde su gloria, pierde su grandeza, hermano. Nuestra gloria es Dios, nuestra grandeza es Dios, pierde su autoridad. Papá, ¿con qué autoridad usted le va a decir a su hijo que no fume si usted es el que fuma? ¿Con qué autoridad le dice, sé buen hijo, si usted no es un buen padre, ni un buen esposo? ¿Con qué autoridad? Hermano, cuando nosotros nos apartamos de Dios, el pecado, a ver, diga conmigo, el pecado me hace perder la autoridad. Digan amén. Y diga, perdió su atractivo. Perdió su atractivo. Mire lo que dice el versículo número 9 de Lamentaciones capítulo número 1. Dice, su inmundicia está en sus faldas, por tanto ha descendido sorprendentemente. Amén. Ahora, hay una versión que dice, en la versión moderna dice, por tanto ha venido a ser como cosa asquerosa, por tanto se ha degradado. Mire hasta qué punto llegó la nación de Israel, hasta qué punto puede llegar un cristiano. Amén. Wow. Y el último punto, hermanos, saqueado por el enemigo. ¿Qué le pasó a la nación de Israel en el verso número 10? ¿Sabe qué dice? Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Amén. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. ¿Sabe qué pasó, hermanitos, cuando los babilonios invadieron la nación de Israel y entraron a Jerusalén? No respetaron nada, ya lo dije. Diga conmigo, saquearon todas las casas. Diga, saquearon el palacio del rey. ¿Dejaron algo en el palacio del rey? Nada. Lo peor, entraron al templo y saquearon todo lo que había en el templo. Todos los utensilios del templo, lo de oro, lo de bronce, lo de cobre, lo de plata, todo se lo llevaron. Absolutamente saquearon todo. Amén. Y hermanos queridos, quedó la nación saqueada por el enemigo. Diga conmigo, se robaron todos los valores. Amén. Ahora, hermanos queridos, lea conmigo ahí, el pecado se roba todos los valores. Y lea esos valores que hay ahí. ¿Qué valores hay ahí? Los talentos, las virtudes, los sentimientos nobles, las aspiraciones y las cualidades de una persona. ¿Sabe una cosa, hermano? Realmente yo valgo por lo que yo tengo de Dios en mi vida. Yo no sé usted, pero yo pienso eso de mí. Yo valgo por lo que yo tengo de Dios en mi vida. ¿Usted se ha hecho una pregunta? ¿Qué tiene usted por usted mismo bueno? ¿Qué tiene usted por usted mismo bueno? ¿Sabe que yo me hice esa pregunta y llegué a la conclusión? Lo bueno de mí, lo que tengo bueno de mí es de Dios. Porque por mí no hay nada bueno. Aleluya, santo. Hermano, lo que tenemos bueno de nosotros es porque proviene de Dios. Ahora, ¿qué pasa si yo me aparto de Dios? ¿Ah? Diga, lo bueno de mí se va. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Usted me está poniendo cuidado? Amén. Ya en 5 minutos voy a terminar, hermano. Amén. Escucha, hermano, el pecado se roba los valores. Hay gente que tiene talentos maravillosos, hay gente que canta precioso, pero no le da ese talento a Dios. Se lo da al mundo, pudiendo cantar para Dios.
Tienen unas voces, pero no se lo da Dios. Por A, B, C o D, no se lo da Dios, se lo da el mundo. Hermano, tienen talentos para hablar, tienen virtudes, hermano, impresionantes. Pero esas virtudes, el diablo se las roba, el diablo se las saquea. Y terminan entregando esas virtudes al mundo. Son grandes negociantes, pero para lo malo. Mire, yo he oído de gente impresionantemente astuta e inteligente para lo malo. Como, yo no sé si ustedes han visto esa que están dando ahora, una novela que se llama Griselda Blanco, ¿es? La reina de la coca. Oiga, qué astucia, qué inteligencia de esa mujer. Invadió este país con droga. Fue la que se inventó hasta mandar droga con submarinos, hermano. Que eso era, amén, impresionante. Qué astucia, qué inteligencia. Pero para lo malo, una esclava de Satanás. Amén. Hermano, ¿qué pasa? Las virtudes totalmente en las manos del enemigo. Amén. Los sentimientos nobles, el diablo se los robó. Ahora no hay sentimientos nobles. Ahora es solo llena de rencor, de odio. Amén. Quiero venganza. Y todos estos sentimientos, las aspiraciones se acabaron. Pero yo para qué, si yo soy un pobre derrotado, yo para qué un pobre, no, eso es para otros, eso no es para mí. Lo bueno, no. Oye, ¿has ido a vacaciones? Yo vacaciones, no, eso es para otros. Amén. ¿Cómo que para otros? A ver, ¿dónde están los hijos de Dios aquí? Levanten la mano. A ver, los hijos de Dios, digan un amén. Amén. Hermanos, el enemigo saquea las cualidades de la persona. A ver, levanten la mano y digan conmigo: sí, tenemos muchas cualidades. Diga: yo soy una bendición, pero cuando estoy con Dios. Cuando estoy con Dios, pero cuando Dios se aparta, cuando yo me aparto de Dios, esas cualidades, hermano, se acaban. Y digan conmigo ahí esa parte que nos duele mucho a todos al final, que dice: saquea nuestra economía. A ver, todos digan: saquea nuestra economía. Ya cuando se mete con el bolsillo ya la cosa está peor, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de Lot? Amén. El sobrino de Abraham. ¿Cuántos se acuerdan? Ustedes ya saben la historia, hermano. ¿Qué hizo Lot? Lot era riquísimo, pero era riquísimo. Amén. Era tal vez el segundo hombre más rico que había sobre toda la tierra. El primero era Abraham. Y Lot era riquísimo. ¿Y sabe qué? Lot vio el valle del Jordán y ahí estaba Sodoma y Gomorra. Pero solo Lot vio dinero, mucho dinero. Es como dicen algunos: mucho dinero. Amén. Dinero. Amén. Y hermanos queridos, ¿sabe que a él no le importó poner sus tiendas al lado de Sodoma? Amén. Y cada día iba corriendo las tiendas más hacia Sodoma, hasta que un día se encontró viviendo en Sodoma. Eso le pasa a los hijos de Dios cuando deciden apartarse de Dios. Él se decidió apartar de Dios y escoger más bien el dinero. Amén. Dinero. Y cuando se dio cuenta, estaba viviendo dentro de Sodoma. ¿Y sabía una cosa que le pasó, hermano? Cuando vivió en Sodoma, sus criados se convirtieron a Sodoma, sus yernos se convirtieron a Sodoma, sus hijas se convirtieron, perdió todo. Y hermano, cuando Dios destruyó Sodoma, ya se murió toda la familia. ¿Sabe quiénes salieron de ahí? Lot y 2 hijas. El resto se murió, se perdió. ¿Y qué pasó con todos los ganados, los camellos, las vacas, las ovejas, el oro, la plata, los dineros, las mercancías, todo lo que lo tenía? Diga: se perdió en Sodoma. ¿Por qué? Porque el enemigo entró y saqueó. Amén. Diga conmigo: el pecado se roba mi economía. Sí, Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? El pecado se roba Sí, nuestra Señor. economía. Sí, Señor. Amén. Salió Lot sin nada. Es la vueltica por el mundo, hermanos. La vueltica por el mundo nos deja sin nada. Amén. Conclusión, hermano. ¿Qué piensas tú encontrar en tu vida si te apartas de Dios? Les dejo esta pregunta: ¿qué piensa usted encontrar en su vida si se aparta de Dios? O mejor aún, ¿vale la pena apartarse de Dios? De pronto algunos de ustedes estén viviendo estas consecuencias porque se han apartado de Dios. Yo le invito a que en este momento
Si usted se ha apartado de Dios y hay algunas de estas consecuencias que esté viviendo, diga conmigo: Dios es misericordioso. Amén. Aleluya. Aleluya. Personas que vienen hoy por primera vez, tal vez ustedes estén apartadas de Dios. Una cosa es estar yendo a una religión y otra cosa es estar en una relación continua con Dios. Amén. Yo le invito, usted puede venir al Señor y decirle: Dios, quiero estar contigo, estés conmigo. Más tú te demoras en invitarlo que Él en venir, porque Él, así es Dios. Aleluya. Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios te puede ayudar, Dios te puede perdonar, Amén. Dios puede cambiar tus circunstancias, pero es una cuestión que tú tienes que decidir. Y yo quiero dejar muy claro esto hoy: tu vida es una vida de bendición con Dios, pero apártate de Dios. Apártate de Dios y eso es lo que te viene. Amén. Eso es lo que te viene. Colóquense de pies. ¿Por qué no levantan su manita al cielo? Y dígale: Dios, he entendido. Dígale: he entendido la triste situación que vivió la nación de Israel. He entendido, Señor, como una ciudad tan maravillosa, tan populosa, tan hermosa, una joya, que tú amabas, Señor, con todo tu corazón, cómo perdió su grandeza, su esplendor, su belleza, su gloria y todo, porque un día decidió apartarse de ti. Levanta tu manita al cielo y dígale: Dios, jamás me voy a apartar de ti. Dile: Señor, si me he apartado, por favor, perdóname, Dios. A ver, dígaselo a Él. Si tal vez alguna de estas consecuencias las has estado viviendo tú, dígale a Él: Padre, yo sé, Señor, que tu misericordia es mayor que la vida. Dígale: hoy vengo a ti en esta hora, Señor. Yo vengo a ti. Y yo vengo a ti como tu hijo. Yo sé que tú me amas. Y yo sé que tú jamás te vas si primeramente no nos vamos nosotros, Señor. Y tú siempre has estado con brazos abiertos, Señor, esperando mi regreso. Dígale: Padre mío, hoy vengo a ti. Dígale: Padre,